Como su nombre lo indica, se relaciona con la morfología y la sintaxis, es decir, tanto con la forma y el tipo de cada una de las palabras que integran el poema, como con la manera en que dichas palabras se organizan y transmiten un mensaje. La mayoría de los versos están compuestos por una construcción gramatical completa, pero en ocasiones la construcción gramatical que empieza en un verso no termina sino hasta el verso que sigue. Cuando esto ocurre, se dice que hay un encabalgamiento. La estrofa se clasifica según el número de versos que las forman y cada una de ellas funciona como una unidad de sentido. Pero además de esto, toda estrofa obedece a los requerimientos de la forma poética a la que pertenece. Por ejemplo, las dos primeras estrofas de un soneto deberán contar con 4 versos cada una y las dos últimas con 3. Se puede decir que si el verso es la unidad métrica de un poema, la estrofa es su unidad sintáctica. A partir del siglo XX se popularizó el uso del verso libre, un verso que consta de no tener métrica ni tener rima, y cuyo material de construcción suele ser una mezcla sólida de imágenes visuales y sonoras que queda en forma de un poema. Categorías gramaticales y estructura sintáctica. Para hacer la clasificación morfológica de los versos de un poema, se toman en cuenta las siguientes categorías: el sustantivo y los pronombres que sustituyen al nombre, los artículos que lo determinan, los adjetivos que lo califican, los verbos que expresan la acción del sujeto, los adverbios que determinan cómo, dónde, cuándo, etc. Y por último, los nexos que enlazan las palabras y el sentido del mensaje. El término métrica hace referencia a la medida del verso, es decir, el número de sílabas que lo componen. A continuación tenemos una gráfica que nos explica los versos de arte menor a los versos de arte mayor. La sinalefa es un fenómeno fónico que consiste en pronunciar en una sola sílaba la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la palabra que sigue. Es importante observar que el tipo de conteo silábico usado al analizar la métrica de la poesía es diferente del que haces cuando cuentas el número de sílabas que cada palabra de una oración tiene por separado. Los poetas usan diéresis, con lo que indican que dichas vocales se dirán en sílabas diferentes. A este uso de las diéresis se le llama hiato. Además de las reglas que regulan los hiatos y las sinalefas, están también las reglas de cómputo silábico. Estas indican que, cuando los versos terminan en una palabra esdrújula, al total de las sílabas se le resta una sílaba. Cuando terminan en una palabra grave, el contento permanece sin cambios. Y cuando terminan en una palabra aguda, se le suma una sílaba. El ritmo se trata de un elemento fundamental en la poesía, que es resultado tanto de la repetición de los mismos fonemas dentro del verso o la estrofa, como de la alternancia de sílabas acentuadas y no acentuadas en cada uno de los versos. Esto causa como una especie de música. Eso es el ritmo, la manera de ordenar el material fónico de los poemas con el fin de establecer una regularidad entre fonemas, acentos y pausas. Los poetas siguen usando el ritmo para que los poemas transmitan placer estético al lector. Igual que ocurre en la música, en poesía los silencios son tan importantes como los sonidos. Hay diferentes tipos de pausas en los poemas. Está la pausa estrófica, que se produce al final de cada estrofa y es obligada. La pausa versal, que se da al final de cada verso. Y la pausa interna, que se produce en el interior de un verso y responde al orden citático establecido por los signos de puntuación. Los signos de puntuación cumplen un papel muy importante en la estructura de los poemas, pues ayudan a que mediante la alternancia de sonidos y pausas, el lector otorgue el ritmo y la entonación correcta a los versos, y de esa forma el poema transmite el efecto deseado. La rima es la repetición, a partir de la última vocal acentuada. Esta es la parte más sensible del análisis poético, ya que busca más lo profundo. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el significado del poema? Ahora tomaremos un momento para aclarar que el léxico es el conjunto de palabras de un idioma y la semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Y esto nos lleva
a las figuras de significado, o tropos, que se dividen en dos: el lenguaje literal, la denotación, en los que cada palabra expresada se refiere a un solo significado, y el lenguaje figurado, connotación, en los que múltiples significados existen según el contexto en que se enuncien. Pero para poder analizar profundamente el poema, se usan las figuras retóricas, que son los recursos que se usan para dar un efecto particular a las palabras del poema. Se clasifica en 3 grupos. El primero que vamos a ver son las figuras de dicción. Dentro de las figuras de dicción se encuentra la literación, la cual consiste en repetir los mismos sonidos en palabras contiguas. Por ejemplo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. La anáfora consiste en la repetición de una palabra o conjunto de palabras al principio de un verso o frase. Similarmente, la asonancia consiste en la repetición de las vocales de una palabra en otra. La concatenación encadena palabras a lo largo de frases o versos sucesivos. La elipsis omite elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto. El epíteto usa adjetivos innecesarios que no añaden información. Es como si dijeras la manzana roja. La paronomasia usa 2 palabras con sonidos similares pero de distinto significado. El pleonasmo, que añade palabras que no son necesarias en una frase. Ahora pasamos al segundo grupo, las figuras de pensamiento. Está la enumeración, que acumula elementos lingüísticos a través de la coordinación. La perífrasis utiliza más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. La sentencia es un pensamiento profundo expresado concisamente en pocas palabras. La prosopopeya otorga una cualidad humana a algo que no la tiene. La ironía da a entender lo contrario de lo que dice. La paradoja consiste en la unión de 2 ideas opuestas. La hipérbole exagera lo que dice. Por último, las figuras de significación o tropos. Aquí está la metáfora, que consiste en identificar un término real con otro imaginario. Es como decir, tu cabello es dorado como el oro. Comparación o símil consiste en comparar 2 términos que se asemejan en alguna calidad. La sinécdoque consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, por el mar se acercan 4 velas. La metonimia designa una cosa o idea con el nombre de otra, así como si dijeras me tomé 2 copas. En las figuras de significación también se encuentra la hipérbole, como en las figuras de pensamiento. Último, el oxímoron, que consiste en combinar 2 expresiones de significado opuesto, así como decir, es hielo abrasador, es fuego helado. Las figuras retóricas. Ahora analicemos un poema. Este se llama Hermana, hazme llorar, por Ramón López Velarde. Veámoslo rápido. Formalmente, el poema se puede ver que tiene una estructura de verso. Veamos la expresión, mis ojos están secos. Aquí se puede ver que se empleó el lenguaje figurado. En el siguiente verso se puede ver que hay una relación directa entre cada estrofa, como unas inmensas ganas de llorar y yo no sé si estoy triste. Se puede conectar llorar con triste. Busquemos las figuras retóricas. En la primera frase, dame todas las lágrimas del mar, podemos ver que es una metáfora. O aquí abajo, yo no sé ni por qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo. Esto es un claro ejemplo de una anáfora. O por la mitad del poema podemos ver que la frase hazme llorar, hermana, es una hipérbole.